Momento de cambiar el ángulo informativo para conocer una particular historia. Una mujer que 40 años después busca a quien le escribió una carta desde las Islas Malvinas mientras se desarrollaba, claro, el conflicto bélico. Pero para conocer más detalles nos vamos a nuestro móvil con nuestra compañera Ángela Damboriana. Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Pablo, y una historia que emociona, palabras que emocionan, en una historia que comenzó hace 40 años atrás, cuando una niña de 11 años, por una actividad escolar, decidió escribir una carta a un soldado de Malvinas, ¿no? Con sus palabras de aliento, preguntándole, ¿no?, qué es lo que estaba pasando en aquel momento, en aquel lugar, y que esa carta llegó y que tuvo una respuesta. Pero para conocer un poquito más vamos a conocer a la protagonista, Mariana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y una carta que hoy está buscando quién la escribió, ¿no? Exactamente, esa es la idea cuando hicimos la nota con Flor, de, aunque sea que llegue a algún familiar, a alguien, si no es a él, alguien que lo reconozca capaz. Bien. Cuando tenías 11 años escribís una carta, pero sin un destino o sin un nombre. Exactamente, esa fue la consigna, era escribir una carta a un soldado que estuviera en Malvinas. En la escuela donde yo iba se hablaba mucho de este tema, porque estaba pegada a la base naval, y bueno, la consigna fue eso, escribir una carta sin destinatario, que llegaba a quien llegaba, y bueno, de todas las cartas que mandamos, los grados que ya escribíamos, muchos tuvimos respuesta, no todos, y bueno, dentro de las respuestas que llegaron, llegó la respuesta a mi carta. Nada, Sergio fue el que responde, que es un conscripto que en ese momento tenía 18 años, imagínate que para mí era como una persona grande, yo nada, no tenía como la noción que tengo hoy del tiempo, que la pienso y digo, tenía 7 años más que yo, nada más. Así que bueno, nada, súper emotiva la carta, si la lees ya te pasó. Él incluso da palabras de aliento, imagínate. Hace mucha referencia al clima, a cómo estaban viviendo en ese momento. ¿Fueron preguntas que realizaron en aquel momento los alumnos? Sabés que yo no tengo noción de lo que le escribí, porque la idea de buscarlo también surge porque todo el tiempo me recalca en su carta que agradece mis palabras de aliento. Entonces es como que necesito saber qué le escribí, porque claramente yo no tengo registro de eso. Entonces, bueno, mi idea también es, no sé si tendrá la carta, la verdad, pero bueno, por lo menos saber qué fue lo que puse, ¿no? ¿Cómo se llama? Sergio Berardo, sí, era conscripto del batallón antiaéreo, porque incluso en el remitente y todo figura el informe él pone los nombres del batallón, el número de batallón, todo, el dato es ese. Esa carta se perdió por muchos años y hace unos años un familiar la encontró. Sí, fue así, la perdí porque bueno, me he mudado muchas veces en mi vida y bueno, la perdí en alguna de esas mudanzas y un día mi sobrina buscando otra cosa la encuentra dentro de unos libros. Así que bueno, ahí la recuperé y ahí volvió también las ganas de buscarlo. Yo en su momento había intentado, las comunicaciones no eran lo que soy y hace 10 años lo quise localizar, de hecho conseguí el contacto de él y bueno, nunca tuve respuesta, nunca. Llegué a tener hasta un teléfono celular, el cual nunca contestó, y bueno, nada, hasta que un amigo me dijo esto de que a lo mejor él no quería tener contacto, y dije, bueno, sí, por ahí es como medio invasivo, ¿no? Perseguirlo, porque ya era como un acoso en ese momento, y bueno, ahí quedó, lo dejé. Y ahora, bueno, simbólicamente, eso fue a los 30 años, y hoy a los 40, bueno, me encuentro con Flor y surge la idea de hacer la nota para ver si llegamos. Y esperando, ¿no? A quizás algún familiar, quizás él, que después de 10 años decida querer conocerte. Sí, porque a lo mejor incluso él ni siquiera se reconoce, no sabe que es él, ¿me entendés? Hoy recién estoy diciendo el nombre de esta persona. En su momento lo busqué yo incógnitamente, digamos, ¿no? Nunca publiqué nada y lo busqué por mis propios medios. Bueno, hoy ya sabe, tiene nombre y apellido. Mariana, un detalle para contar es la calidad del papel y cómo se conserva. Impresionante, eso es lo que yo, tal cual yo la recibí, la carta está y está intacta, o sea, como yo la recibí, la abrí en ese momento, nada, y es muy emotivo leer lo que él pone también, es increíble. Por lo que dice en la carta, han llegado un montón de chocolates o bufandas, algo que se estilaba en aquel momento poder realizar para mandarles. Que de hecho les enviamos las cartas con esto, con chocolates, con cosas que habían tejido las mujeres en
en Punta Alta, que es el lugar de donde soy. Y él agradece eso, de que si bien el clima era inhóspito, como que él no tenía frío, que estaban bien. Y bueno, nada, como que él pone todo el tiempo como énfasis en que va a defender las islas, como que o sea, en realidad la historia es que la debe haber pasado mal, pero él cuenta como que dentro de todo ellos se sentían cómodos, que estaba bien. Bueno, ¿qué te dejan estos 40 años? Bueno, nada, impresionante, es la historia de mi vida, imagínate, hace 40 años y hace 11, con 11 años en ese momento, nada. Sí, mal, sí. Es Sensibiliza, ¿no? Sí. Llega ese momento, llega este 2 de abril. Sí, al que lo vivió ahí, sí, creo que sí. Bien. Más de un familiar, pariente, conocido. De hecho, cuando sale la nota con Flor, muchos contactos míos que no tienen noción de esta historia, ayer me escribieron un montón, que la recuerdan tal cual lo que escribió Flor, que fueron... ¿Dónde vivías? En Punta Alta, que está pegado a la base naval Puerto Belgrano. Y te juro, muchos compañeros míos que tienen las mismas vivencias, y es como pusiste en palabras lo que todos vivimos. Y bueno, fue eso también, como también contactar a mucha gente con la que había perdido contacto en su momento. Bueno, a la espera de que aparezca. Ojalá sí sea. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, Juan Pablo, la palabra de Mariana Gutiérrez, ¿no? A la espera de que aparezca Sergio Berardo, ¿no? Ella tiene esta carta que la ha guardado y la conserva, y ahora está averiguando para poder conservar el papel, porque es un papel muy finito que peligra romperse y que tiene 40 años. Y que deja una enseñanza y deja una parte de la historia, una visión desde las Islas Malvinas, de cómo un joven de 18 años le contestó en ese momento a una alumna de 11 que solo quería mandarle palabras de aliento, a 40 años. Y nada es casualidad, ¿no? Porque Mariana, de Punta Alta, una ciudad tan particular y tan vinculada con el conflicto de la Guerra de Malvinas, teniendo en cuenta que de allí partió precisamente el crucero General Belgrano. Rescato una frase que llegué a leer por ahí, Ángela, que le agradecía, el propio Sergio le agradece y le transmite a Mariana la alegría que le da recibir su carta. Me imagino también que para Mariana debe ser una satisfacción haberle llevado una alegría a Sergio en un momento tan delicado. Así comienza la carta, ¿no? Agradeciendo esas palabras que le transmitían alegría, y nada más que escribir por parte de una niña de 11 años y transmitirle tal cual fue el pedido de la directora de aquel momento de la escuela, en donde muchos de los alumnos tenían familiares que estaban en Malvinas. Entonces sabían que esa carta o iba a llegar a un familiar o iba a llegar a un soldado desconocido, pero que en fin el mensaje iba a llegar. Hermosa historia, Ángela, gracias por compartirla. Hasta luego.